Siempre pensé que un diagnóstico de cáncer venía de una prueba, de una consulta, de un médico serio mirando una pantalla, nunca de una conversación casual, nunca de un comentario suelto, nunca de alguien de la familia, pero fue exactamente así como me pasó a mí. No fue una prueba lo que me abrió los ojos, fue una charla sencilla, casi sin pretensiones, con mi prima, que ya estaba enferma, y en ese momento, algo encajó de una forma aterradora. Durante mucho tiempo creí que, si fuera algo grave, alguien se habría dado cuenta. Las pruebas normales me daban esa falsa seguridad. Seguía pensando que era una exageración, que era ansiedad, que eran cosas mías. Pensé que no era nada, hasta que escuché a mi prima describir síntomas que parecían los míos. Fue ahí cuando me cayó la venda y me di cuenta de que quizá no me estaba imaginando cosas. Quizá llevaba demasiado tiempo ignorando síntomas. Esta historia no va de suerte, ni de coincidencias bonitas. Va de cómo, a veces, el cuerpo grita y nadie escucha, ni nosotros mismos. Va sobre el diagnóstico tardío, sobre no tener respuestas, sobre la sensación de que todo parecía normal hasta que dejó de parecerlo. Y sobre todo, va de cómo una conversación cambió el rumbo de mi vida cuando menos lo esperaba. Si crees que siempre sabrás cuándo está pasando algo grave, puede que esta historia te incomode. Pero quizás sea exactamente por eso por lo que debe ser contada. Soy Rafaele, tengo 30 y pocos años y, hasta hace poco, mi vida era exactamente igual a la de mucha gente que me está escuchando ahora. Nada fuera de lo común. Me levantaba, resolvía lo que podía, dejaba el resto para luego y seguía. Trabajaba, cuidaba de la casa, me quejaba de cansancio, me reía de tonterías. Todo parecía normal, de ese tipo de normalidad que uno ni se cuestiona. Si esta rutina se parece a la tuya, comenta aquí y suscríbete al canal, porque esta historia empieza exactamente donde mucha gente cree que no empieza nada. Nunca fui de esas personas súper atentas a su cuerpo. Siempre pensé que el malestar formaba parte de la vida adulta. Un dolor aquí, cansancio allá, un mal día y listo. Pensé que no era nada. No sabía qué estaba pasando, pero tampoco me paraba a pensarlo mucho. La verdad es que confiaba demasiado en la idea de que, si fuera algo serio, alguien me avisaría. Si tú también vives en este modo automático, comenta aquí abajo y suscríbete, porque esto es más común de lo que parece. Mi rutina era predecible, casi reconfortante. El súper el mismo día, el café de la misma forma, horarios parecidos. Era una persona común, con una ansiedad escondida tras frases como «luego lo miro» y «esto es solo estrés». Nunca se me pasó por la cabeza vivir una lucha contra una enfermedad grave. Eso era siempre la historia de alguien lejano, alguien que veía por internet o de quien oía hablar de pasada. Si alguna vez has pensado así, comenta aquí. ¿En serio? Y suscríbete al canal para continuar esta conversación. Confiaba mucho en el hecho de que, si algo iba mal, saldría en las pruebas. Siempre pensaba, una prueba normal es señal de tranquilidad. Y como, en aquel momento, todo parecía normal, yo seguía viviendo. No existía el miedo. Solo esa sensación de que la vida avanzaba como tenía que avanzar. No estaba preparada para cuestionar esa normalidad, y puede que nadie lo esté. Si te reconoces en esto, comenta aquí y suscríbete, porque esto conecta a más gente de la que imaginas. Antes de que todo cambiara, me veía como alguien fuerte, funcional, que podía con todo. Aunque estuviera cansada, aunque a veces estuviera irritada, yo seguía. Nunca imaginé que un diagnóstico tardío pudiera entrar en mi historia. No tenía esa palabra en mi vocabulario personal. Era como si existiera un acuerdo silencioso entre la vida y yo. Yo no me meto con cosas difíciles y ellas no se meten conmigo. Si alguna vez has hecho ese acuerdo sin darte cuenta, comenta aquí y suscríbete al canal. Lo más curioso es que, visto ahora, me doy cuenta de cómo la normalidad puede engañar. No avisa cuando empieza a fallar. Simplemente continúa, hasta que deja de hacerlo. En aquella fase, aún no veía los síntomas ignorados como señales de nada. Pensaba que solo era vivir, solo eso. Si tú también has ignorado cosas por pensar que eran una exageración, comenta aquí abajo y suscríbete. Y así fue como empezó todo. Sin sustos, sin dramas, sin alertas. Una vida común, un cuerpo ignorado, una mente demasiado ocupada para notar que algo iba mal. Aún pensaba que lo tenía todo bajo control, pero sin darme cuenta, la normalidad ya estaba empezando a agrietarse, muy despacio. Las primeras señales no llegaron gritando. Llegaron susurrando, una molestia aquí, otra allá, nada que se pudiera señalar con el dedo y decir, esto es serio. Eran síntomas ignorados porque la vida no se para que lo investiguemos todo. Sentía cosas raras, pero enseguida venía la explicación racional. Debe ser el estrés, debe ser la alimentación, debe ser la ansiedad. Lo repetía como un mantra, intentando creérmelo. No sabía qué estaba pasando, pero tampoco quería creer que pudiera ser algo más grande. Hubo días en los que me levantaba rara, un poco fuera de eje, como si mi cuerpo estuviera desalineado conmigo, pero, aún así, me levantaba y seguía. Al fin y al cabo, todo el mundo se siente así a veces, ¿no? Todo parecía normal por fuera, y eso confundía aún más. Cuando te miras al espejo y no ves nada malo,
se hace difícil admitir que algo va mal por dentro. Yo misma me invalidé varias veces antes que cualquier otra persona. Cuando decidí buscar ayuda, llegó el primer choque silencioso. Pruebas normales, una tras otra. Sangre, imagen, revisión médica, todo dentro de los parámetros. Aquello debería haberme aliviado, pero solo aumentaba la confusión, porque si todo estaba bien, ¿por qué yo no me sentía bien? Nadie tenía respuestas, y cada consulta terminaba con la misma sensación de punto final donde yo esperaba una coma. Los profesionales hablaban con calma, con ese tono técnico que suena tranquilizador. No es nada grave, vamos a observar, esto pasa. Y yo quería creerlo, de verdad, pero salía de allí con la sensación de que faltaba algo en la conversación. Explicaba lo que sentía y parecía que las palabras no atravesaban la mesa. Poco a poco, empezó a nacer en mí la sensación de que nadie me creía, aunque nadie lo dijera en voz alta. Volví más veces, repetí pruebas, repetí historias, repetí síntomas. Cada intento era un pequeño acto de esperanza, y cada respuesta vaga era un jarro de agua fría. La frustración no venía solo del cuerpo, venía del sistema. Era como golpear una puerta que nunca se abría del todo. Empezaba a preguntarme si el problema era una exageración mía, si me estaba imaginando cosas donde no había nada. Hubo momentos en los que casi dejé de insistir. Pensaba, si todo sale normal, quizás solo tenga que aprender a vivir con esto, vivir con una enfermedad grave. Ni se me pasaba por la cabeza todavía. Solo quería entender por qué mi cuerpo parecía hablar un idioma que nadie más oía. Y en medio de todo esto, la duda más pesada era conmigo misma. ¿Será que la que se equivoca soy yo? Y así las señales se fueron haciendo más frecuentes, más difíciles de ignorar. Incluso con todas las pruebas normales en la mano, seguía intentando encajarlo todo en una lógica aceptable, pero la sensación de estancamiento no paraba de crecer. Algo no cuadraba, algo no encajaba, y aún sin entrar en pánico, una confusión silenciosa empezó a ganar terreno, preparando el camino para una respuesta que parecía, finalmente, traer alivio. Con el tiempo, las señales fueron más difíciles de esconder bajo la alfombra. Ya no era solo una molestia ocasional. Había días en los que me paraba en medio de lo que estaba haciendo y pensaba, esto no es normal. Algo iba mal, aunque no supiera explicar exactamente qué. Aún así, no era pánico. Era una confusión silenciosa, un extrañamiento constante, como si mi cuerpo estuviera intentando llamar mi atención como buenamente podía. Intentaba mantener la calma, organizarlo todo en la cabeza, hacía listas mentales, conectaba puntos, buscaba explicaciones lógicas. Quizá fuera hormonal, quizá emocional, quizá solo una mala racha. Me lo repetía a mí misma porque parecía más fácil que aceptar que no tenía el control de la situación. No sabía qué estaba pasando, y esa falta de claridad cansaba más que cualquier síntoma en sí. En una consulta más, llegó finalmente una respuesta, no definitiva, pero lo suficientemente convincente como para calmarme, un diagnóstico que explicaba parte de las cosas. Un nombre técnico, un plan sencillo. Aquello me sonó a música celestial. Era eso. Ya está. Por fin alguien tenía respuestas. Salí de allí respirando de otra manera, con la sensación de que lo peor había pasado. Pensé que no era nada serio, solo algo molesto, tratable, con solución. En los días siguientes me permití relajarme. Volví a hacer planes, a pensar en el futuro cercano. Aquella tensión constante dio una tregua. Todo parecía normal de nuevo, o al menos cerca de serlo. Se lo contaba a la gente con naturalidad, casi con alivio. Como quien dice, ya está todo bajo control. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía seguir adelante sin aquel peso invisible. Esa falsa sensación de resolución fue peligrosa precisamente porque parecía real. No había motivo para dudar. Las pruebas normales seguían apareciendo. El tratamiento indicado parecía tener sentido, y yo quería creerlo con todas mis fuerzas. Después de dar tantos golpes en puertas cerradas, cualquier respuesta suena a descanso. Me aferré a ello con fuerza, quizá más de la cuenta. Aún así, en el fondo, algo no encajaba del todo. Era sutil, casi un susurro. Pequeñas señales que insistían en quedarse, incluso cuando intentaba ignorarlas. Me decía a mí misma que era ansiedad, que era un miedo residual. Al fin y al cabo, después de tanto tiempo sin respuestas, era normal estar insegura, ¿verdad? Al menos eso era lo que repetía. Y fue en ese falso alivio, en ese intervalo de esperanza, cuando volví a creer que mi vida seguiría como antes, que todo había sido solo un susto mal explicado. Aún no lo sabía, pero esa sensación de final feliz estaba a punto de desmoronarse, y lo que venía después ya no dejaba espacio a la interpretación. Nunca olvidaré aquel día, no porque hubiera gritos, llantos o escenas de película, sino justo por lo contrario. Fue demasiado sencillo. Una sala común, sillas comunes, ese olor neutro de hospital. El médico habló con calma, casi como quien explica algo rutinario, y, en mitad de la frase, llegó la palabra que lo desmontó todo: diagnóstico. En ese instante, mi vida cambió.
aunque nadie levantara la voz. Lo oí, pero tardé en entenderlo. Mi cerebro parecía ir con retraso respecto a lo que se estaba diciendo. Cáncer. Fue así, directo, sin rodeos. No estaba preparada para que esa palabra entrara en mi historia de esa manera. Recuerdo pensar, casi automáticamente, debe de haber un error. Al fin y al cabo, hasta entonces, las pruebas normales siempre aparecían como prueba de que todo estaba bajo control. Mi reacción no fue de desesperación, fue silencio. Un silencio pesado, interno. Asentía con la cabeza mientras, por dentro, intentaba organizar pensamientos que no encajaban. No sabía qué estaba pasando. A pesar de que me lo estaban explicando todo, parecía que hablaban de otra persona, de otra vida. Aquella falsa resolución anterior cayó allí mismo, sin hacer ruido. Cuando se lo conté a mi familia, fue parecido. Nadie sabía exactamente qué decir. Hubo abrazos, preguntas sueltas, esa mirada perdida que intenta ser fuerte. No hubo un drama exagerado, solo un choque colectivo contenido. Nos mirábamos intentando entender cómo había llegado aquello allí, después de tantos síntomas ignorados y tantas idas y venidas sin respuesta. En algún momento alguien preguntó, ¿pero cómo? Ahora, y esa pregunta se quedó resonando, porque nadie tenía respuestas. Todo parecía normal hasta hace poco. Yo misma pensaba que no era nada. Y de repente estaba allí, oyendo hablar sobre una lucha contra una enfermedad grave que nunca imaginé vivir. Recuerdo salir de aquel lugar siendo distinta, pero sin saber explicar cómo. El mundo seguía igual, la gente caminando, los coches pasando, la vida siguiendo su curso. Solo que yo ya no era la misma. Fue cuando todo cambió, aunque por fuera nada hubiera cambiado todavía. Esa es la parte más extraña. La ruptura no hace ruido. Y allí, en ese punto exacto, empezó algo a lo que aún no sabía poner nombre. No era solo el inicio del camino del tratamiento, era el comienzo de una convivencia forzada con el miedo, con la incertidumbre, con una versión de mí que aún no conocía. A partir de ahí, nada más sería lineal. Después del diagnóstico tardío, el tiempo dejó de funcionar como yo lo conocía. Los días ya no seguían una línea recta. Había mañanas en las que me levantaba pensando que podía con todo, y otras en las que solo salir de la cama ya me parecía demasiado. La cabeza iba más rápido que el cuerpo, y el cuerpo, a veces, simplemente no acompañaba. Estaba viviendo con una enfermedad grave, pero aún intentaba entender qué significaba eso en la práctica, en el día a día, en las pequeñas cosas. El miedo no llegó de golpe, se fue filtrando. Miedo al tratamiento, miedo al futuro, miedo a cómo me veía la gente ahora. El camino del tratamiento no era solo médico, era mental. Me culpaba por no haber insistido más antes, por haber creído cuando decían que todo estaba bien, por haber aceptado pruebas normales como respuesta final. A veces venía esa pregunta cruel, ¿y si me hubiera dado cuenta antes? Había días buenos, días en los que me reía, hablaba, olvidaba por unas horas que estaba en medio de una lucha contra una enfermedad grave, y eso confundía, porque justo después venía un día malo, un bajón de energía, un pensamiento pesado, y parecía que había retrocedido todo lo avanzado. La falta de linealidad agota porque nunca sabes exactamente dónde estás pisando. No puedes crear expectativas sin miedo a frustrarte. La gente de mi alrededor intentaba ayudar, cada uno como sabía. Algunos hablaban demasiado, otros se callaban, y yo oscilaba entre querer compañía y querer desaparecer. Mi identidad empezó a desmoronarse poco a poco. Ya no era solo la Rafaela de antes, pero tampoco sabía quién era ahora. La vida tras el diagnóstico no viene con manual. Vamos improvisando, errando, intentándolo de nuevo. En ciertos momentos, la sensación era de amenaza constante, incluso cuando todo parecía estable. Siempre había un ¿y si? Flotando en el aire. Algo iba mal, no necesariamente en el cuerpo ese día, sino en la sensación de seguridad. Vivía en alerta baja, continua, como quien duerme con el oído atento. Eso cambia la forma en que pensamos, planeamos y sentimos. También hubo aprendizaje, aunque sea sin romantizarlo. Aprendí a escuchar más a mi cuerpo, a respetar límites, a decir no sin culpa. Aprendí que la fuerza no es estar bien todo el tiempo, sino seguir incluso cuando no se está bien. Aún así, no voy a mentir, hay días en los que todo pesa, en los que la reconstrucción de la identidad parece demasiado frágil para sostenerse. Y en medio de toda esta confusión, fui entendiendo que esta fase no va de ganar o perder, va de convivir. Convivir con la incertidumbre, con el recuerdo de lo que se dijo en aquella consulta, con la idea de que mi vida ha cambiado y sigue cambiando. Nada aquí es definitivo, nada está cerrado. Y es precisamente eso lo que me empuja, sin darme cuenta, a una reflexión mayor sobre lo que significa estar aquí ahora. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo estoy, tardo en responder. No porque sea difícil hablar, sino porque la respuesta nunca es sencilla. Hay días en los que estoy bien, hay días en los que estoy cansada
y hay días en los que simplemente estoy viviendo. La vida tras el diagnóstico no se convirtió en una historia de superación con banda sonora, se convirtió en una convivencia diaria con lo que es posible en cada momento. Aún recuerdo pensar, tiempo atrás, que todo parecía normal, y a veces todavía lo parece. Hay café caliente, charlas tontas, risas a destiempo, pero ahora hay un trasfondo distinto en todo, una conciencia que no se va. No estoy preparada para decir que esto pasa, porque no sé si pasa, solo sé que aprendemos a caminar con ello al lado. Hay cosas que he perdido por el camino, y otras que ni sabía que tenía hasta que las necesite. La lucha contra una enfermedad grave no me ha transformado en alguien mejor todo el tiempo, solo me ha vuelto más honesta conmigo misma. Hay días en los que soy fuerte y días en los que soy frágil, y ambos forman parte de la misma historia. No tengo respuestas preparadas. Durante mucho tiempo, nadie tenía respuestas, y hoy entiendo que quizá nunca las haya de verdad. El diagnóstico tardío no cierra preguntas, abre otras nuevas. Preguntas sobre el tiempo, sobre los planes, sobre lo que realmente importa cuando el futuro deja de ser algo garantizado. A veces pienso en aquel día concreto, en la consulta, y digo en voz baja, nunca olvidaré aquel día, no por el dolor inmediato, sino por la forma silenciosa en que todo se reorganizó dentro de mi interior. Fue cuando todo cambió. Aunque por fuera la vida siguiera avanzando al mismo ritmo, sigo en el camino del tratamiento, pero también sigo aprendiendo a vivir dentro de la incertidumbre. No es bonito, no es inspirador todo el tiempo, es real, es imperfecto, es humano. Vivir con una enfermedad grave no me define por completo, pero tampoco es algo que pueda ignorar. No sé cómo termina esto. De verdad, solo sé cómo es vivir dentro de ello ahora, y quizás sea solo eso lo que puedo ofrecer, un pedazo de mi realidad, sin final cerrado, sin promesa de victoria, sin frases hechas, solo la experiencia cruda de seguir existiendo, un día a la vez.